Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Una Fe Relevante. Muy relevante este podcast. Porque se tratan temas de fe. Específicamente en la fe, ¿no? Es relevante este podcast. Es relevante para crecer en tu fe. Exactamente. Y si no tienes fe en Dios, en Jesús, es relevante para que sepas cómo se ve la fe. Wow, ese es el eslogan de este podcast. Sí, no lo acabamos de inventar. Es un poco largo. Es un poco largo. No es nada comercial. Pero y ya se me olvidó. Pero es relevante. Muy bien. Entonces, bueno, Pipe, bienvenido después del podcast de la semana pasada. Gracias. Hemos vuelto a la rutina de grabar cada semana. Así es. Después de un largo tiempo. Una larga pausa. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es controversial, aunque no debería ser tan controversial como lo es. Muy politizado, aunque no debería estar tan politizado como lo está. Como muchos de los temas, ¿no? Sí. Ahorita todo es... Casi todo. Sí, ¿no? muchas cosas son politizadas. Pero qué increíble poder dar un paso atrás de los apasionamientos políticos que cada uno de nosotros podamos tener y pensar acerca de este tema, sobre todo creyentes o no creyentes. ¿Cómo podemos empezar a pensar una introducción que nos puede ayudar a pensar bíblicamente acerca de este tema? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy es un tema que se me hizo súper interesante. Primero, porque es un tema que vimos en todos lados y muchas veces no lo vimos como cristianos, no hablamos de este tema, pero sí lo vimos en todas las demás áreas. Entonces siento que es importante tocarlo como cristianos y es el tema sobre cómo nosotros debemos reaccionar y cómo nosotros debemos actuar frente a los temas del medio ambiente, ¿no? Es decir, ¿nos debería importar el medio ambiente como cristianos? ¿Cómo nosotros podemos entender el tema y actuar al respecto? Porque al final del día, independientemente de nuestra preferencia o nuestra tendencia como creyentes, una de las cosas que implica ser creyente en Dios es actuar de acuerdo a cómo la Biblia, la palabra de Dios, nos enfoca. Uh-huh. Y para un no creyente, lo atractivo de eso es, le da un panorama, qué es lo que los cristianos piensan acerca de un tema que hoy es tan sensible como el medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros tenemos, la hermana de mi esposa, mi cuñada, tiene como mucha experiencia en esto, entonces yo no vengo de un trasfondo como que profesionalmente sepa todas las implicaciones del cuidado del medio ambiente, pero la intención es, vamos a ver qué dice la Biblia y cómo lo podemos abordar desde una perspectiva un poco menos apasionada políticamente hablando o sin sectarizar esto, sino realmente tener como una visión un poquito más saturada por la Biblia y un poquito menos por las diferentes corrientes políticas. Entonces, bueno, ahorita hablábamos un poquito fuera de cámara del asunto y hay unos principios básicos que uno como cristiano tiene que entender. Había algo muy interesante que tú me contabas acerca del tema, que pudiste leer un poquito. ¿Cómo debemos empezar a pensar sobre el medio ambiente? Cuando me dijiste acerca del tema, yo dije, wow, no sé, o sea, no sabía que era un tema, ¿no? Empezando por ahí. Porque yo cuando estaba estudiando o leyendo un poquito acerca de lo que como cristianos debemos hacer frente al medio ambiente, me daba cuenta que X o Y corriente política se trata de apropiar del tema como si fuera suyo, ¿no? No, yo descubrí el medio ambiente y entonces... Y la sostenibilidad. Y la sostenibilidad y todo esto. Entonces excluyen al otro lado y entonces se vuelve una pelea política más que una pelea por el medio ambiente. Uh-huh. Pero no se trata de que sea una pelea política, sino que se trata de poner eso a un lado y hacernos la pregunta como cristianos. Nosotros, como tal vez mayordomos de la creación, ¿cómo debemos responder frente a la creación de Dios, ¿no? Exacto. Para ir directo al grano, ya que hemos dado una introducción un poco larga, yo creo que la mejor manera de entender nuestro rol dentro del medio ambiente, dentro de la creación, de una manera bíblica, es ver cuál fue el plan original de Dios. Y hay un texto que a mí me parece mega clave porque en muy pocas palabras dice mucho. Cuando Dios creó la humanidad, en Génesis 1:27, para los que
tienen su Biblia y para los que no tienen una Biblia, acá se los va a leer, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esta palabra hombre, Adam, en hebreo es humanidad, se puede traducir como Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y he aquí les doy toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer, y les serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. En gran manera, o sea, era increíblemente bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Este texto resume básicamente la importancia de saber relacionarnos con el mundo que nos rodea. Específicamente hablando de la ecología y hablando de medio ambiente, puede quedar la impresión de que lo que está diciendo es ustedes manden sobre todo lo que hay y ya. Y sí dice señoreen, sojuzguen, pero la palabra sojuzgar tiene que ver con la palabra administrar. Cuando Dios dice señoreen la tierra y uno traza el tema de administración y señorío del ser humano sobre la tierra y su relación, como acá dice, con las aves, con los peces, con los animales que se arrastran y todo tipo de vegetación, etcétera, etcétera. Al principio Dios le dijo al hombre, pueden comer de todas las plantas. Es decir, era una dieta un poco vegetariana. Y antes de que mis amigos que comen carne se sientan mal, yo también como carne, yo no soy vegetariano, pero es una realidad que al principio la gente comía, bueno, Adán y Eva, su dieta consistía en vegetales. Después, con Noé, Dios le dice, todos los animales te son dados y hace una distinción, etcétera, etcétera. Pero ¿qué voy con esto? El concepto de señorío en la Biblia no es simplemente mandar y mucho menos explotar. El concepto de señorío en la Biblia es liderazgo en servicio. El punto de Génesis 1 y la misión del hombre en Génesis 1 es Dios los puso en un huerto increíble llamado Edén, que significa deleite. El trabajo del hombre antes de que el pecado entrara en el mundo era sencillo. Hagan del mundo un Edén. Multiplíquense, llenen la tierra y hagan del mundo un Edén. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían no solamente que señorear no significa mandar, señorear significa administrar y liderar en servicio para producir florecimiento. Y eso es lo que tú hablabas acerca, hace un momento mencionabas acerca de nuestro rol y del liderazgo, de la mayordomía que tenemos que tener sobre la creación. Y ese término es básicamente lo que describe Génesis 1. El señorío del hombre sobre la creación no es un señorío de explotación. Nosotros fuimos creados para usar la tierra, pero también fuimos creados para hacerla florecer, ¿no? Y una de las primeras cosas que sucede con la caída del hombre es que como su relación con Dios se fractura, también se fractura su relación con su prójimo, ¿no? Y se fractura su relación con el medio ambiente. Y yo creo que es algo que para mí es muy confrontante. Nosotros con mi esposa tratamos de reciclar. Ella es súper consciente del medio ambiente. Y no es porque tengamos una inclinación política, porque la verdad, sino porque cuando uno ve la Biblia, uno dice, hay un constante patrón donde uno tiene que, obviamente, usar el medio ambiente. Dios también le dijo a Pedro, mata y come de cualquier animal, pero al mismo tiempo hay esta realidad de hay que hacerla florecer. Y por eso el ser humano tiene esta tendencia, por ejemplo, porque tenemos mascotas, ¿no?
porque amamos las mascotas, bueno, los que tratan bien los animales. La Biblia habla, claro, en Proverbios acerca del trato. Yo no tengo mascotas. Yo tampoco. Yo quisiera tener Los una que están mascota. atrás de cámaras tienen un gato, gata. Ah, sí, es verdad. Pero Pero, más cerca de una mascota que yo tengo. ¿sí? El gato de ellos. Bueno, yo no sé si los gatos fueron creados por Dios. No, es broma, es broma. Es broma, les pido una disculpa. Eso es otro debate teológico que hay, ¿no? Nada. No, es broma, es broma. Para todos los que aman los gatos, mis respetos, aunque no comparto su Si me has opinión. sentido, pésame. Yo soy un hombre de perros. El caso es que nosotros fuimos diseñados para tener una relación donde sirvamos, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes una mascota tienes que alimentarla, tienes que cuidarla, tienes que florezca. Es decir, uno cuando tiene una mascota quiere el bien de esa mascota, porque uno tiene esa intuición natural, porque fuimos creados para eso. Al principio la relación no era que los animales nos huyeran o que nosotros huyéramos de los animales, sino que hubiera una relación sana entre el humano y el animal, donde el humano administrara la creación. Y mucha gente como que de pronto dice, ay, pero ¿cómo puede ser cristiano y vegano? ¿Cómo puede ser cristiano y carnívoro y comer carne de vaca, de cerdo, de lo que sea? Y la verdad, ni en uno ni en otro lado hay superioridad moral. Uno puede comer, uno tiene libertad para comer, pero no para explotar. Y solamente, y si uno ve la historia reciente, yo creo que uno tiene que ser pues consciente de la realidad en la que vive. Nosotros vivimos en un mundo donde hay recursos limitados, donde hay energías no renovables. Todo eso es cierto, nos guste o no. Donde sea que nuestros oyentes se encuentren en su opinión o su investigación o su certeza acerca del calentamiento global, que es otro tema que tiene que ver con pero que está mega polarizado, mega. Y no tenemos el tiempo para adentrarnos en eso, pero independientemente sí tenemos una responsabilidad de reflejar el cuidado de Dios por la creación, siendo instrumentos de cuidado de la creación. Siento que también es bien importante no ignorar el hecho de que nadie está exento de esta verdad, ¿no? O sea, como que no porque yo soy de aquí o soy de allá, entonces no me meto en ese tema, ¿no? Porque Exacto. también siento que es como que si soy de esta inclinación Ajá. o otra, políticamente. O como no quiero problemas, entonces yo no me meto en nada de esto. Exactamente. Pero siento que esta área sí influye mucho en nuestra vida como cristianos. Claro. Porque si somos cristianos también rendimos cuenta de todo de lo que hacemos, ¿no? Totalmente. Y lo que no hacemos también Totalmente. vamos a rendir cuentas. Entonces, siento que también es bien importante poner a un lado, ¿no? Todo lo que tal vez el mundo en general ha inculcado y decir, bueno, y hacernos la pregunta del inicio, yo como cristiano, no como de este lado del espectro político del otro, sino como cristiano y seguidor de Jesús, ¿qué tengo que hacer para cuidar de la creación? Exactamente. Y lo primero que yo creo que es una implicación incluso fundamental es si nosotros pensamos en la reforma de la iglesia, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer como iglesia y una de las maneras en las que encontramos muchísimo más campo común con una persona no creyente que le importa el medio ambiente es los cristianos deberíamos ser los primeros abanderados del cuidado de la creación, porque la explotación no es el reflejo de lo que Dios es hacia nosotros. Dios se dio por nosotros. Dios se dio a sí mismo por nosotros. Y lo que eso significa en términos del medio ambiente es, bueno, yo no cuido el medio ambiente porque en una planta vaya a encontrar la cura a cierto tipo de cáncer. No voy a cuidar el medio ambiente por lo que el provecho que le pueda sacar. Yo no cuido los árboles. La razón fundamental para cuidar un árbol no es que me da oxígeno. La razón fundamental para cuidar un árbol, para cuidar la creación, es sencilla. Es la creación de mi Padre. Y yo quiero cuidar su creación. ¿Por qué cuido el medio ambiente? Porque el medio ambiente le pertenece a Dios. Y si yo quiero ser instrumento de su reino, parte de ser instrumento del reino de Dios es ser un buen administrador de los recursos que Él nos dio. Y la explotación
no solamente daña al medio ambiente, nos daña a nosotros, porque la explotación de los recursos surge de un problema en el corazón del hombre, que es la avaricia. Por ejemplo, los excesos en nuestras comidas, en nuestras bebidas, en nuestra manera de vivir, los excesos innecesarios. Y hay una virtud que solamente viene fruto de la vida de Dios dentro de nosotros, y es el dominio propio y la frugalidad. La frugalidad es, si tengo a Jesús, puedo ser mucho más objetivo acerca de las cosas que realmente no necesito para ser feliz. Sí, total. Y yo, la verdad, es algo en lo que yo no me presento acá como alguien, uy, miren, yo soy la autoridad de esto, ni estoy diciendo que yo soy más virtuoso que el que no lo hace, porque la verdad, yo no soy muy bueno en este tema. Entonces, inesperadamente, para mí es un tema profundamente confrontante, porque pues yo, por ejemplo, estoy tomando agua en una botella de plástico mientras hablo de esto, y es como, ok, no es que no lo haga, no es que lo haga con culpa, pero tengo que pensar qué va a pasar. O sea, tengo que pensar, bueno, esto lo tengo que reciclar, por lo menos tirarlo en un bote reciclable, lo que sea. No es sentirme culpable todo el tiempo, porque no se trata de eso, sino ser consciente ok, esto se trata de vivir a la luz de lo que Jesús hizo por mí. Yo no voy a andar dañando lo que le pertenece a Él. Y voy a hacer lo posible por no hacerlo. Y yo creo que obviamente nosotros en este podcast no entramos en las minucias de un tema mega complejo, ni pretendemos resolver el dilema, ni mucho menos, pero sí introducir una perspectiva bíblica acerca de este tema. Y la perspectiva bíblica acerca del tema es: yo cuido el medio ambiente porque fui creado para liderar en servicio. Eso significa señorear y sojuzgar. Cuido el medio ambiente sobre todas las cosas, uno, porque fui creado para eso, y segundo, y yo creo que aún más fundamental, porque es la creación de Dios, porque le pertenece a Él, porque sois un instrumento para propagar lo que Jesús vino a hacer, redención. Y la Biblia en Romanos, lo voy a buscar, habla acerca de cómo la creación clama por la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8 dice, Romanos 8:19 dice, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, cuando nosotros vemos un terremoto, que es una de las cosas que la gente tiene mucha dificultad, y es un tema muy complejo. Bueno, ¿por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué Dios permite un tsunami? ¿Por qué un incendio forestal? Y en el caso de los incendios muchas veces son irresponsabilidades de las personas, pero en sí los desastres naturales son los gritos de la creación diciendo las cosas no están como deberían ser. Y cuando el hombre cae, el mundo cae en cierto sentido con el hombre. Cuando Cristo viene, Él redime a la humanidad y a través de la humanidad al mundo. Y parte de esto, obviamente, no es que vayan a cesar los temblores en este mundo o los tsunamis, porque estamos esperando el regreso de Jesús, pero sí somos instrumentos de su reino al cuidar de su creación. Y yo creo que eso es súper importante. Y creo que es algo básico del cristianismo, es ser consciente de cómo actúo y cómo compro. Eso influye en la manera en la que compro, en la manera en la que como, en la manera, y eso no significa que sean todos vegetarianos o veganos, no, porque todo se puede convertir en un extremo, y eso no quiere decir que ser vegetariano o vegano esté mal, no, porque pues cada quien tiene que, a la luz de la Biblia en los cristianos, y los que no, qué increíble que puedan conocer la perspectiva bíblica de esto, porque es un tema que como iglesia mundial en general hemos descuidado. Y no debería ser así. Los primeros abanderados por la sana administración del medio ambiente y la no explotación del medio ambiente deberíamos ser nosotros. Entonces creo que esos dos conceptos básicos: fuimos creados para liderar en servicio, y fuimos creados, o más bien cuidamos la creación porque le pertenece a nuestro Dios, y es la manera en la que nosotros reflejamos la redención de Jesús en nosotros hacia fuera. Una de las maneras en la que lo hacemos es no comportándonos inconscientemente como si no importara. Wow. Siento que es bien importante actuar
no para agradar a alguien. Exacto. No, yo no Es reciclo superimportante. porque la gente me ve reciclar. O porque sea socialmente Ajá, o porque es aplaudible. exactamente. Claro que sí, eso es clave. Sino que pues lo hago porque quiero agradar a Dios y quiero ser responsable con lo que Él me dejó. Totalmente. Sin caer en ninguno de los extremos, ¿no? De idolatrar, la creación como Dios mismo. Idolatrarla y hacerla un fin en sí mismo. Exacto. Exacto. Y tampoco ser indiferentes y descuidarla, sino que ser conscientes de que es algo que Dios pues, nos dejó en nuestras manos para cuidarla. Exacto, y es la manera en la que nosotros, de hecho, es una de las maneras en las que podemos disfrutar lo que Jesús hizo por nosotros, reflejándolo a través de la administración, como tú decías, de su creación. Y yo creo que pues es una buena... Dilo. Es una buena manera de concluir nuestro podcast del día de hoy. Y si tienen temas, mándenlos. Estamos más que abiertos a Recuerden, recibir. existe por ahí en los recónditos archivos del podcast un correo Que todavía revisamos. Al cual nadie ha escrito en los últimos tiempos. unaferrelevante@gmail.com. No, y si quieren mandar algún tema, cualquier cosa, sí tenemos varios temas por otros medios, si nos han mandado por Instagram, aún por comentarios de YouTube, pero el email también es una buena opción. Entonces, sí, a pensar un poquito más en cómo nos relacionamos con el medio ambiente, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues a todos los que nos escucharon, esperamos que haya sido un tiempo increíble para ustedes. Dejaré de decir increíble otra vez. Pero bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio y nada, bye.